Os cuento todos mis trucos para leer más libros al año. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy traigo este vídeo que es un poquito distinto, ya lo sé, y enseguida os voy a explicar un poco desde qué punto de vista yo quiero hacer este vídeo y todos los trucos que os quiero compartir, que son los que a mí me ayudan a leer todo lo que leo al año, que ahora mismo pues ronda unos 100 libros. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que si queréis apoyar mi contenido podéis dar un like al vídeo, suscribiros a mi canal si todavía no estáis suscritas o suscritos, y que en la cajetilla de información os dejo los enlaces a todas mis redes sociales y el enlace a mi Patreon. Vamos allá con el vídeo, que va a constar de una introducción para que no haya equívocos respecto a este vídeo y después 7 consejos para leer más. Lo primero, la introducción, que me parece súper importante, que es por qué estoy grabando este vídeo y desde qué punto de vista quiero que se interprete todo lo que voy a decir. He dudado bastante si hacer este vídeo porque sé que a priori es un vídeo que puede echar para atrás a muchas de las lectoras que ven la lectura igual que la veo yo. Entonces sé que tengo que dar esta primera explicación, que si estás aquí de nuevas, pues para ti no tendrá ninguna importancia y quizá no la ves necesaria, pero si llevas aquí tiempo, pues seguramente te habrá chocado que yo grabe este vídeo y estés un poco diciendo, bueno, se le ha ido la pinza, va a contradecir todo lo que suele decir, ¿cómo va esto? Pues yo espero que no. Para mí todo lo que voy a decir no me parece contradictorio con la forma que sabéis que tengo de ver la lectura. A mí me apetecía grabar este vídeo por 2 motivos. Uno, porque muchas veces me habéis preguntado sobre el tema y me habéis pedido consejo. Y 2, sinceramente, porque me hacía gracia hacer un vídeo con este título, me hacía ilusión y he dicho, pues ¿por qué no? Si todo lo que voy a decir es verdad. Respecto al tema del vídeo, muy importante saber que yo jamás animo a nadie a que lea con prisas o a que lea sin disfrutar. Nunca sigas ninguno de estos consejos, ni ningún consejo que te dé nadie para leer más, si eso te va a hacer no disfrutar de la lectura, te va a hacer infeliz y te va a crear ansiedad. No hay ninguna necesidad de leer más libros al año. De hecho, no hay ninguna necesidad de leer ningún libro al año. Yo leo mucho porque me gusta, porque es mi pasión y porque me da mucho placer y felicidad en la vida. Si es tu caso, pues estamos en el mismo barco. Si no es tu caso, pues en este sentido estamos en otro barco, pero no pasa nada porque tu barco es igual de estupendo que el mío. Entonces, cero necesidad de ampliar el número de tus lecturas al año. Por otro lado, es importante tener en cuenta que yo doy todos estos consejos enfocados a lectura de ficción y ociosa, o sea, lectura que se coge solamente por placer. No daría los mismos consejos para leer manuales, para leer cosas de estudio, para leer no ficción, para leer para aprender y otro tipo de formas de lectura. No, estamos hablando de la lectura de la que yo suelo hablar en este canal, que es la lectura por ocio. Y ya lo último, me diréis, entonces si tú me estás diciendo que no ves necesario leer más libros al año, que aquí solo estamos hablando de la lectura por placer y que todo lo que has dicho, ¿por qué narices nos vas a dar consejos para leer más? Bueno, pues porque hay una perspectiva que yo sí entiendo y comparto, que es querer leer más libros al año porque te gusta muchísimo poder entrar en todas esas historias. Hay muchos libros que quieres leer y muy poco tiempo en la vida, entonces quieres maximizar tu tiempo de lectura para poder llegar a meterte en todas esas historias que te hacen muy feliz y que realmente quieres conocer, pero pues no te da tiempo si no consigues leer todos esos libros que tienes pendientes y que te van a apasionar. Ese es el motivo por el que yo siempre intento llegar a más lecturas y es también el motivo por el que doy estos consejos para quien lo vea de la misma manera y también tenga ese interés, esa ansia, pero ansia buena, por querer conocer todas esas lecturas maravillosas, todas esas historias inventadas, pero que nos encantan, que están escondidas en los libros. El resumen de esta introducción, para ya pasar a los 7 consejos que os quiero dar, es que este vídeo, estos tips, van de leer más tiempo, no de leer más rápido. Yo jamás estoy súper en contra de intentar leer más rápido. No es necesario leer más rápido. Si lees por ocio, lo que es importante es leer disfrutando de lo que se lee, es saborear cada una de las historias que decides que formen parte de tu vida. Mi primer consejo es conócete bien. El primer paso de cualquier lectura es elegirla. Elige bien tus lecturas. Esto puede parecer una tontería, muchos de los consejos que os voy a dar, pero pararos un poco y reflexionar, porque es que a mí esto me viene de que hay muchas veces que nos obsesionamos con salir de la zona de confort, probar cosas nuevas, dejarnos llevar por recomendaciones de gente que igual pues no está conociendo bien nuestros gustos o que está intentando que te acerques más a sus gustos, más que te guste la lectura.
Todo esto está muy bien para ciertos momentos puntuales de la vida, pero si tú ahora estás en un momento en lo que quieres es maximizar tu tiempo de lectura, leer más libros y a la vez disfrutar mucho de ellos y no perder la motivación, yo no te recomiendo que te centres en esto, sino que te centres en tu zona de confort. Aprende bien qué libros te gustan más, qué libros te motivan, qué libros hacen que te apasiones por la literatura y por la lectura y tírate a ellos de cabeza una y otra vez. Eso no quiere decir que estés todo el rato leyendo lo mismo, porque por mucho que te guste, a lo mejor también terminarías en un bloqueo, pero simplemente es que te hagas una lista, ya sea escrita o mental, de las cosas que más te gustan. No solo tiene que ser, por ejemplo, un género para que sepas bien cuáles son tus géneros favoritos, sino cosas específicas, un tipo de ambientaciones, un tipo de personajes, clichés, y cuando tengas esa lista, ya digo que puede ser mental, pero simplemente párate un poco a pensarla, elige tus lecturas en base a ellas. Y por ejemplo, si tú te haces una planificación de lo que vas a leer en un mes, en un año, en el tiempo que quieras, pero intenta que el porcentaje de lecturas que no tienen esos ítems que sabes que son los que te apasionan sea bajito. Es decir, que si tú vas a hacer 10 lecturas, intenta que no más de una salga de tu zona de confort. Y si eliges lecturas que salgan de tu zona de confort y sobre las que tienes un poquito de dudas, al menos altérnalas con otras que estés muy segura de que te van a mantener en esa zona cómoda de libros que seguro que te van a gustar. Es decir, no elijas 2 lecturas seguidas o a la vez que sean libros que no tienen alguna cosa que estés como muy segura que forma parte de tu libro ideal. Segundo consejo, abandona pero no demasiado. Vamos a ver, cuando hablamos de no entrar en bloqueos de lectura, muchas veces el consejo típico es que no temas abandonar libros. Y sí, estoy de acuerdo con eso, no temas abandonar libros. Si un libro no te gusta, si un libro te va a bloquear, no pasa nada, abandónalo porque la lectura no es obligación. En este vídeo ya hemos dicho que estamos hablando de lectura por ocio, así que no hay ninguna necesidad de pasarlo mal. Ahora bien, cuidado con irnos al extremo opuesto, porque eso también puede hacer que dejemos de leer o entremos en bloqueos. No abandones todo lo que empieces. Si tú en un momento dado estás un poco desmotivado por la lectura, si por lo que sea has tenido mala suerte, si, no sé, puede ser por mil motivos, pero imagínate que tú, cada vez que empiezas un libro, no te gusta y lo vas abandonando. Empiezas uno, no te gusta, abandonas. Empiezas otro, no te gusta, abandonas. Empiezas otro, no te gusta, abandonas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Vale? Así no estamos haciendo nada. Para hacer eso, mejor no empieces ningún libro, porque ya hemos dicho que leer no es una obligación, no tienes por qué leer. Yo te recomiendo que sí abandones, pero con mesura, es decir, que intentes avanzar un poquito en el libro, que si ves que estás abandonando demasiados libros, pienses que a lo mejor es por ti, no es por los libros, entonces intentes dar una segunda oportunidad, te centres en los otros consejos que voy a dar también para intentar potenciar más esa oportunidad que le des al siguiente libro que cojas. Mi norma habitual para abandonar libros, a no ser que sepa que es que lo odio con todo mi corazón desde la primera frase, es leerme al menos el 20 o el 30% del libro. Ya digo, si normalmente no abandonas libro, de repente hay uno que odias a primera vista, pues no pasa nada, abandónalo y al siguiente sin ninguna culpa. Pero si ves que necesitas darle una oportunidad más larga a los libros porque en la primera frase ninguno te entra y no sabes qué te pasa, intenta avanzar un poquito más y más o menos en el 30% del libro toma una decisión. Tercer consejo, consume redes sociales literarias. Y esto diréis, bueno, te viene muy bien, ¿no? Que vas a decir que estemos todo el día viendo tu canal. No, porque esto lleva a la puntualización de que veas redes sociales o contenido literario de, lo primero, gente que tenga gustos afines a ti y puedan servirte sus recomendaciones, y lo segundo, gente que te motive a leer. Ese tipo de contenido que tú ves y te transmite esa motivación, esa alegría por la lectura, esa satisfacción que dices, qué bien se lo está pasando esta persona con ese libro, yo también quiero eso, con ese o con otro, da igual, pero que te salgas de ese contenido del vídeo o en Instagram o donde sea con pasión por la lectura, que te hayan transmitido esa pasión que todos compartimos en la comunidad. Y por otro lado, evita el contenido literario que no te transmita eso. En mi caso, por ejemplo, el contenido que más me ayuda a motivarme por la lectura y a querer seguir y seguir leyendo son los blogs de lectura. Es una cosa loca, yo me engancho y siempre que estoy viendo un blog de lectura de alguien que me transmite ese buen rollo, quiero pararlo y ponerme a leer. Cuarto consejo, comparte tus lecturas. ¿Esto quiere decir que te tengas tú también que poner a ser influencer de libros? No. Puedes usar las redes sociales, sí, para compartir tus lecturas, pero no tiene que ser a un nivel súper exigente
inteligente y profesional puede ser simplemente pues cuando te acabes un libro o cuando te apetezca hablar de él. No tiene por qué ser en formato foto, en formato vídeo, puede ser en el que a ti te apetezca, da igual, puedes encontrar lo que más te guste, a lo mejor simplemente puede ser Goodreads, que puedes escribir, bueno, da igual. Hoy en día hay un montón de opciones. Yo creo que eso siempre nos anima a seguir porque nos ayuda a llevar un registro de nuestras lecturas, a ser más consciente de la parte que disfrutamos de las lecturas, de la parte que no. También nos ayuda mucho a conocernos a nosotros mismos y a nuestros gustos, porque al poner en voz alta las opiniones que tenemos de los libros nos vamos dando cuenta de qué es lo que más nos gusta, qué es lo que menos, por qué hemos disfrutado un libro, por qué no, y por supuesto eso nos ayuda a encontrar a otras personas con la misma pasión, con los mismos gustos y poder hablar con ellas de libros. La segunda versión de esto, si no eres una persona a la que le guste mucho compartir contenido en redes sociales o similares, son los clubs de lectura y las lecturas conjuntas, que ahora mismo están súper de moda, así que la oferta es ilimitada. Sabéis que yo llevo un club de lectura desde Patreon, luego también tengo algunas lecturas conjuntas a las que os podéis unir de forma gratuita, pero no tienen por qué ser a los míos. Ya os digo que la oferta es ilimitada, hay un montón, miles y miles y miles de grupos de lecturas conjuntas gratuitos si queréis en redes sociales, así que os animo a buscarlas. Yo animo más a la gente a unirse a un club de lectura fijo que a lecturas conjuntas sueltas, desde este punto de vista de querer hacerlo para motivarnos a tener una continuidad lectora, porque va a hacer que no tengamos que plantearnos nada, sino que simplemente tenemos que seguir la bola del grupo. Si tú te unes a un club de lectura, a un grupo de lectura que está continuamente leyendo cosas, simplemente tienes que formar parte del grupo y hacer lo que te digan, y entonces lo vas a mantener muy fácilmente. Obviamente ten en cuenta los otros consejos, no te unas a un grupo de lectura que lee un género, por ejemplo, que a ti no te gusta. Si tú eres lectora de thriller, no te unas a un club de lectura de novela histórica porque probablemente te vaya a bloquear. Únete a un grupo con gustos comunes que probablemente vaya a elegir títulos que a ti te motiven y que te dé esa facilidad para compartir opiniones, charlar de libros y tenerlo continuamente formando parte de tu vida. Pero con este consejo lo que básicamente os quiero decir es que encontréis la manera de fangirlear de los libros, porque no hay nada mejor para mantener la motivación por la lectura que fangirlear. No puede ser que tú te leas un libro que te apasione y estés sola en tu habitación diciendo ¿y ahora qué? No, tienes que poder chillar, reír, llorar con alguien, ya sea en persona, ya sea online, ya sea como sea, pero está genial. O tú sola, en las redes sociales es un poco hacerlo tú sola, ¿no? De, bueno, mira, no voy a estar hablando con alguien porque no me apetece, porque no tengo con quién o porque soy muy tímida, pero yo voy a lanzar al mundo ese entusiasmo por este libro maravilloso que me he leído. El quinto consejo es fluye con tu estado de ánimo. No te quedes apresado en lecturas conjuntas, retos, TBRs autoimpuestos. Todo esto está muy bien si nos motiva y nos ayuda a leer, pero si en un momento dado tú ves que estás tirando piedras sobre tu propio tejado, mira, a mí me acaba de pasar con uno de mis retos que he modificado, os lo contaba en un vídeo anterior, ¡cámbialo! La flexibilidad es el motor de la eficacia. No te quedes varada en un montón de normas absurdas que te has autoimpuesto para leer más y que están haciendo que leas menos. No tiene sentido, es fácil ver que no tiene sentido. Así que si te quedas atrapada porque el reto que estás haciendo no te apetece, el TBR que te has hecho no te apetece, te has propuesto hacer unas lecturas de fantasía y lo que a ti te apetece es crimen, pues cambia, no pasa nada, elige el libro que creas que más te va a gustar en cada momento. Esto es muy obvio y es muy parecido a lo que he dicho en el primer consejo, pero quería remarcarlo aquí teniendo en cuenta también que puede ser una cosa del momento y que importa mucho no solo tus gustos estáticos, tus gustos habituales, sino tu apetencia del momento, porque a lo mejor tú dices, mis gustos habituales son leer thriller y fantasía. Pero es que ahora, no sé por qué, me ha entrado un hormigueo en el estómago que necesito leerme un libro de romántica. Hazlo, hazlo. Tira por la borda todos tus retos, todas tus listas, todos tus TBRs y coge un libro de romántica. Y ahora vamos a los dos últimos consejos que para mí son clave, de verdad. O sea, para mí estos dos consejos son la clave fundamental para conseguir leer todo lo que leo, pero que sé que mucha gente da un no de plano a hacer esto. Y yo lo entiendo y no quiero ser la típica tocanarices de no, pero lo tienes que hacer porque tal, no, pero en realidad te va a gustar. No quiero hacer eso, pero sí que quiero compartiros que de verdad, si lo que buscáis es leer más, esto para mí es la clave. Sin estos dos consejos que os voy a dar ahora, yo no haría ni la mitad de lecturas que hago al año. Así, o sea, es una cuestión numérica, porque yo las registro y te puedo decir que es así. Vamos a ello. Sexto consejo, mezcla formatos.
Normalmente a las lectoras nos apasiona leer en papel un libro físico. Ya sabéis que yo además soy coleccionista, o sea que soy la primera que voy a defender los libros en físico y de verdad que adoro abrir un libro, pasar sus páginas o leerlo, todas esas cosas super nerd que hacemos todas las lectoras. Sí, o sea, todo esto es así y lo puedes seguir disfrutando. Pero si tu objetivo es leer más, conseguir leer en otros formatos además de en papel, va a ser una clave imprescindible para duplicar tus lecturas. En mi caso, aparte de las lecturas en papel, lo que hago es leer en digital y en audiolibro. Ambos formatos me parecen súper útiles para maximizar el tiempo que pasamos leyendo, que al final es el punto, es lo que he dicho al principio, no se trata de leer más rápido, se trata de leer más, es decir, leer más tiempo. A ver, es que esto trucos mágicos no son, si tú quieres leer más, lo que tienes que hacer es pasar más tiempo leyendo. Esto es así. Lo que pasa es que a veces es difícil encontrar ese tiempo, porque si la lectura no forma parte de tu trabajo, normalmente tienes otras obligaciones en la vida que te quitan mucho tiempo. Entonces lo que hay que hacer es intentar estrujar los ratitos de lectura que tenemos. Y si tú consigues que en el día haya más ratos de lectura por poder acceder a la lectura de forma más fácil, pues obviamente va a hacer que leas más libros. Respecto a los libros en digital, normalmente la facilidad que se suele comentar es que es más fácil sacarlos de casa, trasladarlo, llevarlo a cualquier sitio, y esto es verdad, por supuesto, o sea, lo puedes llevar en cualquier dispositivo. Yo ni siquiera saco el Kindle de casa, yo cuando leo fuera de casa leo en el móvil, o sea, es súper fácil, en la parada del autobús, en los transportes públicos, en cualquier cola de espera, en cualquier sitio puedes sacar lo que sea que lleves encima y leer. O sea, esto obviamente pues te hace que leas durante más tiempo, pero a mí no me parece lo fundamental, quizá porque no es lo que a mí más servicio me hace, ya que yo no paso mucho tiempo fuera de casa en este tipo de momentos, pero es que en casa también te hace leer más, porque te hace leer en momentos donde por lo que sea no es tan fácil acceder al libro. Por ejemplo, a mí me ayuda a leer más tiempo por la noche. Yo por la noche me resulta muy difícil estar leyendo en físico porque normalmente necesito más luz, necesito estar en otro sitio o a veces no tengo el libro a mano y no me puedo mover, entonces hace que lea unas horas que si no, no leería. Pero para lo que a mí me ha ayudado realmente la lectura en digital es para acceder a muchos más libros más fácil y más barato. Y eso hace que lea más. Tengo más libros disponibles, entonces es más fácil que le dé oportunidad a ciertos títulos para rellenar huecos de lectura. La lectura en digital te da acceso a todos los libros de la plataforma de Kindle, a todos los libros autopublicados que están en Amazon, a la suscripción de Kindle Unlimited, que con el precio normal son 10 euros al mes, pero hay muchas ofertas que yo suelo aprovechar. Hay libros gratuitos, hay muchísimas ofertas de libros digitales. Los libros digitales en general son más baratos, pero es que encima normalmente encuentras ofertas. Pero aparte de esto también te da acceso a un montón de plataformas nuevas que cada vez están proliferando más, que son las plataformas que al principio eran más de audiolibros, pero que ahora tienen también un catálogo impresionante de libros en digital. Así que por una suscripción al mes tienes acceso a millones de libros en digital y además a muchísimas novedades. Y ya por último también tienes acceso a eBiblio, que es la biblioteca digital pública. A mí esto me da acceso a muchísimos libros que no leería en papel o ahora mismo no me puedo comprar, etcétera, etcétera, y entonces hace que mis lecturas se multipliquen por tener ese acceso rápido a libros que en ese momento quiero leer pero no tengo en papel. Y el segundo formato que yo más uso actualmente es el audiolibro, que yo sé que todavía, como llevamos poco tiempo, pues pasa como con el digital, que al principio hay mucha reticencia y muchas no le veis el aquel, no os gusta, no os acostumbráis y lo dicho al principio, no hay ninguna obligación de hacer absolutamente nada porque no hay ninguna obligación de leer más libros. Pero si tú quieres leer más libros, los audiolibros es que van a duplicar tus lecturas, te lo aseguro, porque los audiolibros sí que duplican el tiempo que tú puedes dedicar a la lectura, o al menos que yo puedo dedicar a la lectura. De verdad que para mí ha sido un bombazo. Además de darte acceso a un montón de novedades que no tendrías tan rápidamente en papel, como os he dicho con el digital, es que puedes leer / escuchar en casi cualquier momento. A ver, esto no es así del todo porque depende de lo que estés haciendo. Pero para mí ha hecho que una gran parte de mi día en la que tengo que estar haciendo labores que no requieren ninguna concentración, pero que me quitan tiempo y que obviamente no puedo hacer mientras leo en papel o en digital, se conviertan en momentos de lectura. Y al margen de todo, ha hecho que de estos ratos que hacen que yo consiga leer más por poder leer en un audiolibro, sean ratos mucho más agradables, porque normalmente esas tareas de las que estoy hablando, muy agradables, no son. Cada uno tiene que adaptarla a su vida, pero para mí la revolución ha sido poder cocinar y hacer las cosas de casa escuchando audiolibros. ¿Sabéis cuántas horas pasamos haciendo ese tipo de tareas?
Son muchas. Es que hace que me lea un libro más cada 1 o 2 semanas. Es una barbaridad. Y aquí la puntualización. Ni de lejos quiero ser yo la pesada que intente obligaros a escuchar audiolibros. Pero es que la reticencia más común que yo he escuchado es gente que lo ha probado, pero que las primeras veces que lo ha probado lo ha abandonado porque no se ha hecho con ello, no se siente a gusto porque no se entera, siente que se pierde parte de la lectura, siente que la experiencia no está siendo agradable porque no entiende bien toda la historia. Y yo simplemente quiero animar a que le deis más oportunidades porque esto es normal que pase. A mí también me pasó las primeras veces que escuché un audiolibro porque es un formato muy diferente, no estamos acostumbrados y estamos acostumbrados a que cuando nos ponemos algo de escucha suele ser algo que no requiere nuestra atención, entonces estamos acostumbrados a que nuestro cerebro se vaya de vez en cuando por otros derroteros y no pase nada. Por ejemplo, escuchando música o escuchando un podcast. Es otro tipo de experiencia, pero simplemente se trata de acostumbrarnos y reprogramar un poco el cerebro para que salte la chispa de no, si estoy escuchando un audiolibro requiere concentración y ya está. Es una cuestión de costumbre, de verdad. O sea, a mí me costó también un poquito, pero al final lo hice y es una de las cosas más maravillosas que he hecho. Lo primero porque ahora disfruto muchísimo los audiolibros porque hay unos narradores y narradoras excepcionales. Y lo segundo porque es real lo que os decía de que ha duplicado mis lecturas y el acceso a historias que si no, no tendría tiempo de estar leyendo. Cuando tú empiezas a escuchar audiolibros, normalmente vas a tener que restringir los momentos en los que estás escuchando. Por ejemplo, yo al principio no era capaz de cocinar y escuchar un audiolibro. Incluso me lo restringí a momentos donde no estaba haciendo tareas ni del hogar ni de nada. Yo me ponía en ratos que fueran un poco de relajación, mientras coloreaba mandalas, dibujaba, hacía puzzles y así me fui acostumbrando y después de escucharme un par de audiolibros, no me acuerdo cuántos, después de un tiempo haciendo esto, me di cuenta de que cada vez era más capaz de escuchar los audiolibros, manteniendo la concentración y haciendo otras cosas. De repente yo me di cuenta de que estaba haciendo un puzzle y me levantaba un momento porque tenía que sacar la cena del congelador y no sé qué, y me mantenía el audiolibro y no perdía la concentración. Y cuando me di cuenta de esto, fui ampliando y cada vez fui haciendo más tareas mientras escuchaba audiolibro y ahora mismo, pues la verdad es que los días de zafarrancho me escucho horas y horas seguidas de audiolibro y ha mejorado mucho la experiencia, tanto con los audiolibros como de tener que hacer cosas súper aburridas. Por otro lado, la velocidad. En los audiolibros se puede controlar la velocidad de lectura. Sé que antes he dicho que no se trataba de aumentar la velocidad de lectura, pero es que aquí hay una cosa importante. Si tú dejas al audiolibro en la velocidad estándar normal, la que te dan, es decir, a 1, lo que estás haciendo es leer más despacio de lo que leerías en físico. Nuestra cabeza va más rápido que ese 1 de reproducción de los audiolibros. Cuando tú empieces a leer audiolibros vas a empezar a 1 y después tu propia mente va a pedirte que empieces a subir la velocidad y vas a empezar poquito a poco, 1,25, 1,5 y lo que sea. Yo ahora mismo me escucho los audiolibros a 2 y aún así algunos, dependiendo del ritmo de la narradora o narrador, se me quedan un poco lentos. Esto es a gusto del consumidor, no lo tenéis por qué hacer, pero si os acostumbráis realmente es normal que lo terminéis haciendo porque ya digo que realmente nuestra mente cuando leemos para nosotros en voz baja en papel es más rápida que la narración en voz alta, entonces realmente la velocidad natural de lectura no es 1. Rondaría yo creo al menos el 1,5, 1,75. El punto es que a todo esto os acostumbraréis si le dais una segunda, tercera, cuarta oportunidad a los audiolibros, pero una vez que os establezcáis vais a hacer al menos 1 o 2 lecturas más por mes. El consejo era que mezclarais formatos, así que os podéis hacer una idea de que lo que hago yo es las 3 cosas, así que tengo mis momentos de sofá tranquilamente donde me gozo una lectura en físico, tengo mis momentos de lectura en digital cuando tengo poquito rato, cuando solo tengo acceso a los dispositivos o por la noche cuando no tengo suficiente luz para el papel y además siempre que estoy haciendo tareas más o menos automáticas estoy escuchando un audiolibro. Esto puede parecer exagerado, podéis quedaros con la parte que queráis, pero es indudable con lo que os estoy diciendo que aumentan nuestras lecturas. Y vamos ya al último consejo, que es el número 7, y aquí sí que sé que hay mucha gente que se cierra en banda, pero bueno, yo lo tengo que decir porque para mí, de nuevo, es una de las cosas que hace que lea tanto, porque si no, es que me quedaría en el 50% de mis lecturas, así que yo os lo cuento y os animo a probarlo. Ahora sí, es un consejo que hay que probar con cabeza. Leer varios libros a la vez. Este consejo respecto a conseguir leer más libros al año es por un motivo muy concreto, ¿vale? Por el que yo os recomiendo y os animo a hacerlo. Y es porque te da la opción de tener, siempre que tengas un rato que podrías dedicar a la lectura, un libro que te apetezca coger.
Como os he dicho antes, a mí me parece muy importante leer de acuerdo a tu estado de ánimo, porque así mantienes la motivación, así no entras nunca en bloqueo, siempre te apetece coger un libro, siempre estás dentro de la historia. Pero si solo leéis un libro cada vez, esto es más difícil que pase, porque si, por ejemplo, estáis la mitad de un thriller y de repente os apetece leer romántica, pues es muy probable que si no leéis más de un libro a la vez, ese rato que podríais dedicar a la lectura, en vez de leer, hagáis otra cosa. Pues salgáis a dar un paseo o os veáis una serie de Netflix que sí que sea romántica. ¿Hay algún problema en esto? No. Recordemos, leer no es obligatorio. Así que si a ti te apetece ver una serie de Netflix, pues te la ves. Pero si tú quieres intentar leer más libros porque al final luego te da satisfacción o por lo que sea que te haga feliz, a mí me parece súper útil tener siempre abiertos varios libros para que ese ratito que digas, ahora puedo leer, puedas tener algo que sí o sí te apetezca. No me apetece coger el thriller que me estoy leyendo, pero no pasa nada, tengo otro de romántica o tengo otro de histórica o tengo otro de lo que sea que sean tus géneros, ¿vale? Yo suelo tener libros abiertos de diferentes géneros y libros abiertos en diferentes formatos. A mí esto me da mucha felicidad porque hace que siempre tenga algo que me apetezca y todos los días sean días de motivación lectora. En mi caso es muy raro que entre en un bloqueo lector porque entre todas estas opciones es rarísimo que no vaya a haber una que me ayude o que me motive a leer. Y estos son todos mis consejos que se podrían resumir en uno solo, que es que los libros formen parte de tu día a día. Si tú consigues que tu vida esté rodeada de libros de una forma u otra, que formen parte de tus hábitos, de cada mañana, de cada noche, que se te vengan solos a la mente, van a hacer que los relaciones con cosas positivas y que siempre tengas algún libro rondando. Todo esto a mí me ayuda a que siempre tenga algún libro abierto y que leer para mí no sea una decisión que tengo que tomar cada vez, sino un hábito que me sale de manera natural. Eso es lo que yo creo que tienes que conseguir si quieres aumentar el número de lecturas que haces. Y aquí me despido con el recordatorio de nuevo de que siempre disfrutéis de la lectura, de que siempre sea un placer y de que nunca cojáis ningún consejo ni imitéis nada que vaya a hacer que la lectura se convierta en una obligación, que se convierta en algo que no disfrutéis y que se convierta en algo que sea un peso en vez de una cosa que aligere tu vida y aligere tus días y haga que tus días sean más motivantes. Leer es ocio, leer es felicidad, leer es paz y es lo que debería ser, así que si algo hace que tus lecturas no te den todo esto, cámbialo, porque hay algo que está mal. Es mejor leer un solo libro al año, pero que te apasione con todo tu corazón, que 100 que no te digan nada. Nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Chao!